El precio de la traición. Antes de sumergirte en esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta a este video y activa la campanita para no perderte nuestras narraciones más impactantes. Esteban Vargas, un hombre que cambió el amor por la novedad, acompañaba a su amante a la mesa en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Estaba celebrando una victoria, una vida de lujo sin consecuencias. Pero al otro lado de la sala, su exesposa embarazada, Natalia, se sentaba radiante. No solo estaba sobreviviendo, sino que prosperaba, cenando con Julián Cruz, un magnate cuyo poder silencioso podría hacer añicos todo el imperio de Esteban. En esa sola y devastadora mirada, el precio de la traición de Esteban quedó al descubierto, no en dinero, sino en la vida que había destruido y la que estaba comenzando sin él. Aquella noche, la noche se iba a convertir en un ajuste de cuentas. El restaurante, llamado Aurelia, era menos un lugar para comer y más una declaración de estatus. Se encontraba en el 60º piso de una aguja de cristal y acero que se alzaba sobre el cielo de Madrid. Un testimonio silencioso a los dioses de las finanzas y la influencia. Esteban Vargas se sentía en casa aquí. El reverente silencio, el tintineo de la plata Christofle contra la porcelana Bernadotte, la vista panorámica de la ciudad que brillaba como una alfombra de diamantes dispersos. Era el lenguaje nativo de su éxito. A su lado, Lucía era un accesorio perfecto. Su vestido carmesí se aferraba a una figura esculpida por la disciplina y la ambición. Su risa era una melodía practicada, ligera y efervescente, diseñada para encantar, no para desafiar. «Pareces distraído, cariño», murmuró Lucía, su voz un ronroneo bajo. «¿Tu trato tuvo algún problema?» «El trato», dijo Esteban, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Fue una obra maestra. Acababa de cerrar la adquisición de una empresa tecnológica más pequeña, una maniobra despiadada pero brillante, que le haría ganar millones y ocupar los titulares del 5 días. Aquella noche estaba destinada a ser la celebración, la validación». Levantó su vaso de Macallan 25. «Por las obras maestras». Lucía brindó con su copa de champán. «Y por el artista». Mientras sus copas se tocaban, un suave tintineo resonando en la opulenta sala, la mirada de Esteban se desvió. Era un hábito que no podía romper, escanear una habitación en busca de amenazas, de oportunidades, de ella. Nunca esperó encontrarla, ni aquí, ni ahora. Pero allí estaba, la doctora Natalia Moreno. Su Natalia, su exesposa, estaba sentada en una mesa de la esquina, la más codiciada del restaurante, enmarcada por la constelación titilante de la ciudad abajo. La suave iluminación capturaba la curva de su mejilla, la elegante línea de su cuello. Llevaba un vestido azul zafiro simple, pero elegantemente deslumbrante, que caía bellamente sobre su figura. Una figura que estaba, inconfundiblemente, embarazada. El aire abandonó los pulmones de Esteban en un silencio, un violento arrebato. Embarazada. La palabra detonó en su mente, destrozando el ambiente tranquilo y estéril que tan cuidadosamente había construido para sí mismo. El whisky se convirtió en ácido en su estómago. Recordó su última conversación, una pelea a gritos en su minimalista ático del barrio Salamanca, donde él había llamado a su sueño de una familia una carga y a su trabajo como pediatra un pasatiempo encantador, pero poco rentable. Había tirado una vida con ella por esto, por Lucía.
por la emoción de lo nuevo, lo no complicado, lo que le adoraba. Y Natalia no estaba sola. Frente a ella se sentaba Julián Cruz. Si Esteban era un príncipe de la escena financiera de la ciudad, Julián era su rey reinante. Mayor, con una intensidad tranquila que ponía nerviosos incluso a los traders más arrogantes, Cruz dirigía una firma de capital privado que podría tragarse toda la compañía de Esteban sin siquiera eructar. Su reputación era mítica, parte Amancio Ortega, parte fantasma. Rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía, era con un propósito. Se inclinaba hacia adelante, escuchando a Natalia con una mirada de una concentración tan profunda y amable que a Esteban se le heló la sangre. No la estaba mirando como una socia de negocios. La estaba mirando como si fuera la única persona en el universo. Extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. Era un gesto de intimidad simple y sin adornos. Un gesto que Esteban no había merecido y, por lo tanto, había perdido. «Esteban, ¿estás bien?» La voz de Lucía cortó su parálisis. Siguió su mirada. Su cara perfectamente maquillada se tensó. La sonrisa pintada flaqueó por una fracción de segundo. «Oh». La única palabra estaba teñida de una mezcla venenosa de sorpresa y satisfacción. Este era el fantasma con el que siempre había estado compitiendo. Y ahora, aquí estaba ella. Real, vulnerable, y con otro hombre. Esteban sintió una oleada primitiva de posesividad, tan potente e irracional que lo aterrorizó. Esa era su esposa. Ese debería haber sido su hijo, su legado. Se había dicho a sí mismo que no lo quería, que era libre. Pero verla dada a otro hombre, a un hombre mejor, a un hombre más poderoso, se sintió como un golpe físico. De repente, Natalia levantó la vista, como si pudiera sentir el peso de su mirada. Sus ojos, del color de la miel cálida, se encontraron con los de él a través de la sala. No había odio en ellos, ni ira. Solo había un destello de algo infinitamente peor. Reconocimiento, seguido de una silenciosa y cansada desaprobación. Sostuvo su mirada por un latido, un universo de recuerdos compartidos pasando entre ellos. Charlas nocturnas, mañanas de domingo perezosas, un dolor compartido por un aborto espontáneo del que nunca más hablaron. Y luego se volvió hacia Julián, una pequeña y genuina sonrisa adornando sus labios mientras reanudaba su conversación. Lo había borrado. En ese solo y elegante movimiento, lo había reducido a él y a toda su vida cuidadosamente curada a un pedazo de ruido de fondo. Una sombra sin importancia en la periferia de su nuevo y radiante mundo. «Vámonos de aquí», dijo Esteban, su voz un gruñido bajo. Arrojó unos cuantos billetes de 100 euros sobre la mesa, sin siquiera mirar la cuenta. «Pero acabamos de llegar», protestó Lucía, su voz adquiriendo un tono quejumbroso que él estaba empezando a despreciar. «Pensé que estábamos celebrando». La celebración se acabó. Se puso de pie, su silla raspando duramente contra el pulido suelo, el sonido una violación del sagrado silencio de la sala. No miró hacia la mesa de Natalia. No podía. La visión de su tranquila felicidad era un espejo que reflejaba su propio profundo vacío, y la imagen era más de lo que podía soportar. Había ganado el mundo. Pero en ese momento, mirando la ciudad que había conquistado, Esteban Vargas nunca se había sentido tan arruinado. Dejar a Aurelia se sintió como huir de la escena de un crimen. ¿Crees que Esteban lamentará su decisión? ¿O su ego no se lo permitirá?
Deja tu opinión en los comentarios para saber qué piensas. El aire frío de la noche golpeó a Esteban como una bofetada, un marcado contraste con la perfección climatizada del restaurante. Ignoró al valet. Necesitaba caminar. Necesitaba que la arquitectura brutalista del centro de Madrid coincidiera con los bordes dentados de sus pensamientos. ¿Qué fue eso?, exigió Lucía, sus tacones haciendo clic rápidamente en el pavimento mientras luchaba por seguirle el ritmo. El encanto practicado se había desvanecido, reemplazado por una frustración cruda y sin disimulo. ¿Qué crees que fue?, Esteban respondió bruscamente, su voz tensa. ¿Así que viste a tu ex? Gran cosa. Ella ha seguido adelante. ¿No era eso lo que querías? Las palabras de Lucía pretendían ser tranquilizadoras, pero sonaban como una acusación. Obtuviste lo que querías. Entonces, ¿por qué actúas así? Porque no había querido esto. Había querido que Natalia fuera miserable. Había querido que ella estuviera esperando junto al teléfono, anhelando, lamentando su decisión de finalmente trazar una línea. No había querido que ella estuviera floreciendo, embarazada y hermosa del brazo de un hombre como Julián Cruz. Había querido ganar la ruptura y acababa de descubrir, de la manera más pública y humillante posible, que había perdido. No se trata de que ella haya seguido adelante, mintió, metiendo las manos en los bolsillos. Es Cruz, Julián Cruz. Cenar con él no es casual, es un movimiento de poder. Era una débil desviación, pero era todo lo que tenía. Lucía la aprovechó. ¿Un movimiento de poder? ¿Contra ti? Esteban, no seas paranoico. Es pediatra, no una espía corporativa. ¿Pero lo era? Su mente, entrenada para ver ángulos y apalancamientos en todo, comenzó a agitarse. Julián Cruz no era conocido por el sentimentalismo. Cada movimiento que hacía era calculado. ¿Y si esto no era una coincidencia? ¿Y si Natalia, despreciada y furiosa, había buscado al único hombre en Madrid que realmente podría hacerle daño? La idea era a la vez aterradora y de una manera retorcida, halagadora. Significaba que todavía importaba. Recordó los últimos meses de su matrimonio. No eran solo las discusiones sobre una familia, eran los silencios. Era la forma en que Natalia lo miraba cuando llegaba tarde a casa, oliendo a perfume caro y a compromiso moral. Había estado trabajando en el trato de Wexler, una adquisición hostil que era legalmente gris y éticamente negra. Había doblado reglas, explotado lagunas y arruinado a un competidor pequeño y familiar para lograrlo. Se había dicho a sí mismo que era solo negocios. Natalia había visto los documentos que él había dejado descuidadamente en el escritorio de su despacho en casa. Tenía una mente tan aguda como la de cualquier abogado, y una conciencia aún más aguda. Esto no es solo negocios, Esteban, había dicho, su voz temblando con una mezcla de ira y decepción. Sostenía un documento que describía el fondo de pensiones que planeaba disolver. Estas son las vidas de las personas, su jubilación. No puedes simplemente borrarlo. Es un pasivo en el balance, Natalia. Es lo que tienes que hacer para que la compañía sea viable. No lo entiendes. Él había sido despectivo, arrogante. No, había susurrado ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo entiendo perfectamente. El hombre con el que me casé nunca habría hecho esto. Ese fue el verdadero comienzo del fin. El romance con Lucía había sido solo el torpe y brutal acto final. Él había buscado a Lucía porque ella no lo desafiaba. Ella lo aplaudía. Ella veía su crueldad no como una falla moral, sino como una señal de fuerza. Se sentía atraída por lo mismo que repelía a Natalia.
Él había construido su nueva vida sobre esa base, una arquitectura de mentiras que se había contado a sí mismo, que era más fuerte sin la brújula moral de Natalia, más libre sin sus expectativas. Ahora, al verla con Cruz, todo el edificio amenazaba con derrumbarse. «Me voy a la oficina», dijo abruptamente, llamando a un taxi. «¿La oficina? Es casi medianoche». La voz de Lucía era incrédula. «Esteban, esta es nuestra noche». Él se volteó para mirarla, las luces de la calle proyectando duras sombras en su rostro. «No hay nuestra noche en este momento. Tengo trabajo que hacer». Vio el destello de dolor en sus ojos, rápidamente enmascarado por la ira. Por un momento, sintió un pinchazo de algo. No culpa, sino un cansado reconocimiento del patrón. Lo estaba haciendo de nuevo, alejando la intimidad por el frío consuelo del trabajo y el control. Subió al taxi sin decir otra palabra, dejándola sola en la acera, una hermosa estatua de sus propias malas decisiones. Mientras el taxi se alejaba, miró su figura que se encogía en el espejo retrovisor. La había elegido por su simplicidad, por su falta de juicio. Pero ahora, todo lo que podía ver era lo vacío de todo. Ella era un reflejo de sus deseos, no una compañera en su vida. La verdadera compañera, la que lo veía, todo él, y había intentado llamarlo a ser mejor. Ahora estaba llevando el hijo de otro hombre. El taxi aceleraba por las calles de la ciudad, pero Esteban se sentía como si estuviera completamente quieto, atrapado en la cámara de eco de sus propios errores. Dentro de Aurelia, el aire se calmó, después de la interrupción de la partida de Esteban. Natalia lo sintió más de lo que lo vio, un sutil alivio de la tensión en la sala, como si una tormenta hubiera pasado. Tomó un sorbo lento y deliberado de su agua con gas. Las pequeñas burbujas eran un efervescente contrapunto a la tranquila calma de su corazón. No había dejado que su compostura se rompiera, pero su pulso seguía siendo un poco rápido. «¿Estás bien?» La voz de Julián era baja y constante, un ancla reconfortante. Su mano seguía descansando suavemente sobre la de ella. Ella le dio una sonrisa genuina, aunque un poco cansada. «Estoy bien, solo un fantasma inoportuno de una vida pasada». «Esteban Vargas no es un fantasma», dijo Julián, su mirada aguda y analítica. «Es una deuda persistente, y las deudas, de una forma u otra, siempre se pagan». Retiró su mano, su punto claro, dándole espacio. Natalia lo estudió. Cuando su amiga, miembro de la junta directiva del hospital infantil, donde trabajaba, le había sugerido por primera vez que conociera a Julián Cruz para discutir un importante proyecto filantrópico, Natalia había dudado. Su nombre era sinónimo de un tipo de poder corporativo que le recordaba demasiado a Esteban. Pero Julián era diferente. Donde Esteban era ruidoso, Julián era tranquilo. Donde Esteban anhelaba el foco, Julián parecía evitarlo activamente. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, sus palabras llevaban una economía y un peso que el fanfarroneo de Esteban nunca podría igualar. Durante los últimos 3 meses, sus reuniones sobre la recaudación de fondos para una nueva ala de oncología pediátrica se habían transformado lenta e inesperadamente en algo personal. Él nunca presionaba, nunca indagaba en los detalles de su divorcio. Simplemente creaba un espacio donde ella se sentía segura, escuchada y respetada. La trataba como la doctora Natalia Moreno, no como la exesposa descartada de Esteban Vargas. «Eso suena ominoso», dijo ella con ligereza, tratando de llevar la conversación de regreso a un terreno más seguro.
Es simplemente una observación, replicó Julián, su expresión ilegible. Hombres como Vargas creen que se mueven por el mundo sin consecuencias. Es el principio fundamental de su éxito. Ven a las personas no como seres humanos, sino como activos o pasivos. Hizo una pausa, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Te vio como un pasivo, ¿verdad? Porque tienes conciencia. La observación fue tan precisa que le robó el aliento. Era toda la historia del colapso de su matrimonio destilada en una sola y devastadora frase. Ella había sido un pasivo para su ambición. Sus valores, su deseo de una familia, su negativa a ignorar el costo humano de sus tratos. Todo era tinta roja en su libro de contabilidad personal. Sí, susurró ella, la admisión costándole más de lo que esperaba. Supongo que sí. Es su pérdida, dijo Julián simplemente. Luego cambió. Todo su comportamiento cambió, volviéndose más cálido, más personal. Ahora, basta de él. Cuéntame de nuevo sobre el proyecto de regeneración celular. He estado leyendo los documentos que me enviaste. Es fascinante. Y así, la trajo de vuelta a sí misma. Compromete su mente, su pasión. Durante la siguiente hora, hablaron sobre su trabajo, sobre el hospital, sobre el futuro. Hizo preguntas inteligentes, desafiando sus suposiciones de una manera que desató nuevas ideas. Vio su brillantez, no solo su belleza. Con Esteban, su trabajo había sido una nota a pie de página en la historia de su éxito. Con Julián, se sentía como el evento principal. Mientras se preparaban para irse, Julián la ayudó con su abrigo, sus manos suaves en sus hombros. El gesto era protector, respetuoso. Mientras esperaban el ascensor, él habló. Su tono serio una vez más. Natalia, quiero ser claro en algo. Mi interés en ti no es una táctica de negocios, y mi aversión por los métodos de Esteban Vargas es un asunto de registro público que es mucho anterior a mi encuentro contigo. Parecía estar leyéndole la mente, abordando el mismo miedo que había parpadeado cuando vio por primera vez la mirada paranoica de Esteban. Pero no fingiré que los dos están completamente desconectados. Ver a una buena persona como tú herida por un hombre así solidifica mi convicción. Pero mis sentimientos por ti son enteramente míos y son completamente genuinos. Las puertas del ascensor se abrieron y el silencio amortiguado del viaje de descenso se sintió cargado con esta nueva y explícita verdad. Estaba poniendo sus cartas sobre la mesa, ofreciéndole una transparencia que había anhelado durante años. Cuando su conductor detuvo el elegante sedán negro en la acera, Julián la acompañó hasta la puerta. Es probable que intente contactarte, dijo, su mano en la manija. Está herido, y su ego no le permitirá creer que fue tan fácilmente descartado. No tengo nada que decirle, dijo Natalia, su voz firme. Se sentía real. La ira que una vez la había consumido se había quemado hasta las cenizas, y ahora todo lo que quedaba era una triste ceniza gris. Estaba cansada del drama, cansada de la pelea. Todo lo que quería era paz. Quería centrarse en la nueva vida que crecía dentro de ella, una vida que había decidido traer al mundo por su cuenta, una elección hecha mucho antes de que Julián entrara en escena. Lo sé, dijo Julián. Sonrió, una cosa rara y brillante que iluminó sus rasgos severos. Tienes un tipo de fuerza diferente, Natalia. Es el tipo que él nunca entenderá. Mientras se acomodaba en la lujosa piel del coche, se dio cuenta de que Julián tenía razón. Su fuerza no estaba en luchar contra Esteban en sus propios términos. Estaba en construir una vida tan plena y significativa
que él ya no tenía un lugar en ella. El bebé dentro de ella dio una suave patada, una pequeña y secreta afirmación. Ahora estaba construyendo su propio mundo, y era uno que Esteban Vargas nunca podría tocar. Comenta abajo, ¿crees que la historia de amor de Natalia y Julián es un cuento de hadas o una venganza cuidadosamente planeada? ¿Podrán superar las sombras del pasado? El archivo sobre Wexler se sintió como una reliquia de otra vida. Esteban lo golpeó contra la pulida caoba de la mesa de su sala de juntas. La oficina, por lo general su santuario, se sentía como una jaula. La vista panorámica de la ciudad, una vez un símbolo de su dominio, ahora parecía burlarse de él. Cada luz un recordatorio de una vida que sucedía sin él. Había venido aquí para trabajar, para enterrarse en la fría y dura lógica de los números y los contratos. Era su mecanismo para sobrellevar la situación. Pero no podía concentrarse. La imagen del rostro sereno de Natalia estaba grabada en su mente, y la mirada silenciosa y posesiva de Julián Cruz. Buscó cada artículo, cada estado financiero, cada susurro que pudo encontrar sobre Cruz Enterprises. Julián era un fantasma, tal como decían los rumores. Invertía en sectores de crecimiento estable a largo plazo, energía renovable, biotecnología, logística. Su cartera era la antítesis de las tácticas de alto riesgo, alta recompensa y tala y quema de Esteban. Cruz construía cosas. Esteban las aplastaba y vendía los pedazos. No había nada que conectara a Cruz con Natalia. Nada que sugiriera que esto era un ataque dirigido. Solo lo empeoraba. Significaba que su reunión fue orgánica. Significaba que Julián Cruz estaba interesado en Natalia por quien ella era. Su teléfono zumbó. Era Lucía. La ignoró. Zumbó de nuevo. Y otra vez. Finalmente lo agarró. Su voz cortada. «¿Qué? Estoy afuera de tu edificio», dijo ella. Su voz ya no era quejumbrosa. Era acero frío y duro. «Déjame subir. Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar. No te atrevas a colgarme, Esteban», espetó ella. «No soy un juguete desechable del que puedes alejarte cuando estás de mal humor. Dejé mi vida por ti. Lo mínimo que puedes hacer es enfrentarme. ¿O vas a esconderte en tu torre toda la noche, sintiendo lástima por ti mismo?» La acusación dio en el blanco. Se estaba escondiendo. Con un suspiro de resignación, la dejó subir. Cuando Lucía entró en la sala de juntas, se veía diferente. El barniz de chica de fiesta se había ido. Se había quitado el maquillaje pesado y su cabello estaba recogido. Se veía cansada, pero resuelta. No estaba aquí por una disculpa. Estaba aquí para un ajuste de cuentas. «¿Qué quieres, Lucía?», preguntó, volviéndose hacia la ventana, incapaz de mirarla. «Quiero saber qué es esto», dijo, su voz sorprendentemente firme. «¿Qué somos?» Porque esta noche la miraste a ella, y fue como si yo ni siquiera estuviera allí. He pasado la mayor parte de un año apoyando tu ego, diciéndote que tomaste la decisión correcta, que soy más emocionante, más ambiciosa, más lo que sea que necesitabas escuchar. Y en un segundo, ella deshace todo, solo por sentarse en una habitación. «Es complicado», murmuró él. «No, no lo es», replicó ella, caminando más cerca. «Es simple. Nunca la superaste. No la dejaste por mí. Me usaste para dejarla. Hay una diferencia». La verdad de sus palabras fue un shock físico. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero ella tenía razón. Lucía no había sido el premio. Había sido el arma. La herramienta que usó para finalmente cortar el cordón con Natalia,
un cordón que no había sido lo suficientemente fuerte como para cortar por su cuenta. Y lo que es peor, continuó Lucía, su voz bajando, es que te dejé hacerlo. Me dije a mí misma que te enamorarías de mí con el tiempo, que una vez que el polvo se asentara, verías lo que estaba justo frente a ti. Soltó una risa corta y amarga. Supongo que soy tan tonta como tú. Esteban finalmente se volteó para mirarla. Vio, por primera vez, no a la amante, no al accesorio, sino a una mujer que había hecho una apuesta desesperada y había perdido. Había un destello de algo en sus ojos, no solo dolor, sino una inteligencia profunda y calculadora que siempre había subestimado. ¿Qué hay del trato de Wexler?, preguntó de repente, el cambio de tema sobresaltándolo. ¿Qué hay de eso? Me dijiste que era tu obra maestra, dijo ella, con los ojos entrecerrados. Me dijiste que todo estaba en regla, pero he oído cosas, rumores en la calle, que enterraste documentos, que presionaste a la Junta, que la única razón por la que salió adelante fue porque escondiste los pasivos de pensiones a largo plazo de los accionistas. Esteban se congeló. ¿Dónde oíste eso? Tengo mis fuentes, dijo ella vagamente. ¿Es verdad, Esteban? Era la misma acusación que Natalia había hecho, solo que esta vez no venía de un lugar de indignación moral. Venía de un lugar de apalancamiento frío y duro. Es un rumor peligroso, dijo. Su voz baja y amenazante. La verdad es más peligrosa, replicó Lucía. Caminó hacia la mesa de la sala de juntas y tomó el archivo de Wexler. Lo sostuvo como si lo estuviera pesando. Siempre me pregunté qué tenía ella que yo no. Ahora lo sé. Una conciencia. Y resulta que una espina dorsal. Miró del archivo a él, y una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro. ¿Te preocupa Julián Cruz? ¿Preocupado de que vaya a por tu empresa? Tal vez deberías preocuparte más por las personas que ya están dentro de ella. Antes de que pudiera procesar la implicación, ella dejó caer el archivo sobre la mesa. He terminado, Esteban. He terminado de ser tu sustituta. He terminado de esperar a que me veas. Voy a buscar una vida donde yo sea el evento principal, no la distracción. Se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en la cavernosa sala. El clic de la puerta al cerrarse fue tan final como un disparo. Esteban se quedó solo, el silencio resonando en sus oídos. Había abandonado a Lucía esta noche, y ella acababa de abandonarlo a él para siempre. Pero había dejado atrás una granada. Tal vez deberías preocuparte más por las personas que ya están dentro de ella. Se le heló la sangre. ¿Había estado Lucía reuniendo información? ¿Era su pregunta sobre el trato de Wexler una amenaza? La había visto como simple, como la adoración personificada. Había sido un tonto. Había subestimado a todos. Natalia, Julián, y ahora, lo más peligrosamente, a la mujer que había compartido su cama durante el último año. La fachada de su mundo perfecto y controlado se estaba resquebrajando, y tenía la aterradora sensación de que toda la estructura estaba a punto de colapsar. La mañana siguiente, la oficina de Esteban se sentía menos como un santuario y más como una tumba. No había dormido. Había pasado la noche oscilando entre la furia y un temor roedor. El golpe de despedida de Lucía lo había puesto más nervioso que la vista de Natalia y Julián. Era una amenaza desde dentro, del tipo contra el que no podía defenderse fácilmente. Llamó a su jefe de seguridad, un exagente del Mossad llamado Ben, y le dio una orden tranquila y tensa. Quiero una verificación de antecedentes completa sobre Lucía Reed. Todo. Con quién habla, de dónde viene su dinero, cada huella digital que tenga. Y sé discreto. Luego volvió su atención a Julián Cruz.
Si esto era un ataque coordinado, necesitaba encontrar el vínculo. Profundizó, más allá de la cartera pública y en la historia del hombre, y fue entonces cuando lo encontró. Un solo y oscuro artículo de negocios de principios de los 90. El artículo detallaba el colapso de una pequeña pero innovadora compañía de logística, Cruz Logística. Había sido llevada a la bancarrota después de una adquisición hostil y despiadada por parte de Industrias Vargas, encabezada por su legendario y temible fundador, Roberto Vargas, el padre de Esteban. El director ejecutivo de Cruz Logística había sido un hombre joven y ambicioso llamado Daniel Cruz, el padre de Julián. El aire en la sala se hizo más denso. Esto no era un negocio. Esto era una venganza de sangre. Roberto Vargas había sido un titán. Un hombre que veía los negocios como una guerra y la misericordia como una falla fatal. Esteban había pasado toda su vida tratando de estar a la altura de los estándares imposibles de su padre, adoptando su crueldad sin poseer realmente su genio. El fantasma de su padre acechaba la sala de juntas, un juez constante y silencioso de cada movimiento de Esteban. El trato de Wexler era exactamente el tipo de jugada brutal y eficiente que su padre habría aplaudido. Ahora parecía que los fantasmas de las guerras de su padre volvían para atormentarlo. Julián Cruz no era solo un rival, era el hijo de un hombre que su padre había destruido, y acababa de ser visto cenando con la única persona que tenía la clave de los propios compromisos éticos de Esteban, Natalia. Un sudor frío le recorrió la frente. La secuencia de eventos era demasiado perfecta. Natalia, herida y enojada después de su divorcio, armada con el conocimiento de las irregularidades del trato de Wexler. Julián Cruz, alimentando un rencor de décadas, buscando una debilidad en el Imperio Vargas. ¿Se habían encontrado por casualidad o Cruz la había buscado? Su intercomunicador zumbó. «Señor Vargas, la doctora Moreno está en la línea 1». El corazón de Esteban se agitó contra sus costillas. Tomó una respiración temblorosa, tratando de recomponerse, de proyectar la autoridad fría que ya no sentía. «Pásala, Esteban». Su voz era tal como la recordaba, tranquila, clara, y con un trasfondo de fuerza que siempre lo había intimidado. «Natalia», dijo él, su propia voz sonando tensa. «Me sorprendió verte anoche». «Estoy segura de que sí», respondió ella, sin rastro de calidez. «No estoy llamando para volver sobre eso. Estoy llamando para decirte que pares». «¿Parar qué?» «Deja de indagar en la vida de Julián. Deja de hacer que tu gente llame a mis amigos, a mis colegas en el hospital. Cualquiera que sea la fantasía paranoica que estás hilando en tu cabeza, déjame fuera de ella. Déjalo a él fuera de ella». Así que ella lo sabía. Cruz había anticipado cada uno de sus movimientos. «No sé de qué estás hablando», balbuceó él. «¿No lo sabes, Esteban?» Hubo un suspiro cansado al otro lado de la línea. «Por eso ya no estamos juntos. Creas estas guerras elaboradas. Ves enemigos en todas partes, porque es más fácil que mirarte a ti mismo. Julián es un buen hombre. Me está ayudando con un ala pediátrica para el hospital. Ha sido un amigo amable y respetuoso en un momento en que lo necesitaba. Ese es el principio y el final de la historia. ¿Y su padre?», replicó Esteban, incapaz de detenerse. «¿Daniel Cruz? ¿Mencionó lo que mi padre le hizo al suyo?». Hubo una pausa, un silencio largo y revelador. Cuando volvió a hablar, su voz era fría. «La historia de su familia es suya. No tiene nada que ver conmigo ni contigo. Esta venganza que estás imaginando es una prisión que has construido tú solo.
Estoy construyendo una vida, Esteban, una tranquila, y no permitiré que tú o el fantasma de tu padre la derriben. El fantasma de tu padre. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Ella siempre lo había visto, la larga sombra en la que vivía. «Aléjate de mí», dijo ella, su voz bajando a un casi susurro, pero imbuida de una finalidad aterradora. «Aléjate de mi hijo. Si vuelves a contactarme, será a través de mi abogado». La línea se cortó. Esteban golpeó el teléfono, su mano temblando. Ella lo había advertido. Había trazado su línea. Y al hacerlo, casi había confirmado sus miedos más profundos. Ella estaba con él. Ya fuera amor o un enemigo compartido, estaban aliados. Estaba rodeado. Cruz, con un rencor generacional, estaba en un lado. Natalia, la guardiana de sus secretos, estaba en el otro. Y Lucía, la amante despechada, era una traidora potencial en su propio campamento. El imperio que había construido, el que había heredado del gran Roberto Vargas, se sentía como si se estuviera encogiendo, las paredes cerrándose sobre él. Siempre se había visto a sí mismo como el depredador, el tiburón. Por primera vez en su vida, Esteban Vargas se sintió como una presa. El fantasma de su padre no estaría orgulloso. Estaría disgustado. La cafetería era anónima, un lugar de estudiantes transitorios y freelancers, escondido en el barrio de Malasaña, lejos de las relucientes torres del centro. Era el último lugar donde alguien esperaría ver a dos mujeres como ellas juntas. Lucía, envuelta en un abrigo de trinchera, su rostro escondido detrás de gafas de sol de gran tamaño, se deslizó en la cabina. Frente a ella, una mujer removía su late, su expresión tranquila e ilegible. Era mayor, con ojos agudos e inteligentes y un corte de pelo severo. Esta era Rebeca Fernández, una periodista de investigación de alto nivel de ProPublica, conocida por sus implacables derribos de la corrupción corporativa. «Tuviste razón», dijo Lucía, su voz baja. «Está en espiral». Rebeca tomó un sorbo lento de su café. «Los animales heridos son los más peligrosos. ¿Sospecha de ti?» «Sospecha de todos», respondió Lucía, una sonrisa amarga tocando sus labios. «Me puso a su seguridad. Una verificación de antecedentes completa. Piensa que soy solo una mujer despechada que busca venganza». «¿Y no lo eres?», preguntó Rebeca, su mirada penetrante. La fachada de Lucía se resquebrajó por un momento. Un destello de dolor crudo cruzó su rostro. «Mi hermano trabajó para Wexler Systems durante 20 años. Señora Fernández, era el jefe de su departamento de logística. Tenía una pensión, un 401k, un futuro. Cuando Vargas tomó el control, disolvió el fondo para financiar el trato. Lo llamó un pasivo en el balance. Mi hermano tuvo un derrame cerebral masivo un mes después. Está en un centro de cuidados a largo plazo. No puede hablar, no puede alimentarse. Todo porque Esteban Vargas quería un número más grande en su resultado final. La historia salió a la luz, cruda y sin practicar. Esto no era una actuación. Esta era la verdad que ella había escondido bajo capas de ropa de diseñador y sonrisas coquetas. «Intenté seguir la ruta legal», continuó Lucía, su voz densa de emoción. «Los abogados dijeron que era hermético. Lo que Vargas hizo fue inmoral, pero no era ilegal. Así que encontré otra manera. Descubrí lo que le gustaba. ¿Quién era? Me convertí en el tipo de mujer que un hombre así querría. Alguien que no lo desafiaría. Alguien que pudiera presumir». Rebeca Fernández escuchó, su expresión inmutable. Pero una grabadora estaba funcionando en su bolso. Y él picó el anzuelo.
Hombres como Esteban no quieren una compañera, dijo Lucía, la amargura regresando. Quieren un espejo. Yo fui el espejo más hermoso y más halagador que pude ser. Y durante un año he estado en su casa, en su oficina, escuchando. Tengo copias de documentos que él pensó que había triturado, memorandos, correos electrónicos a sus abogados. El trato de Wexler no fue solo inmoral. Cometió fraude electrónico para ocultar la deuda a sus propios accionistas hasta que el trato se cerró. Esa parte es muy ilegal. Deslizó una delgada unidad USB sobre la mesa. Está todo ahí, todo lo que necesitas. Rebeca tomó la unidad, sus dedos cerrándose alrededor de ella. ¿Por qué ahora, Lucía? Podrías haber hecho esto hace meses. Lucía miró a otro lado, hacia el cielo gris de Madrid. Vi a su exesposa, Natalia. Está embarazada. Y está con Julián Cruz. Y la forma en que Esteban la miró, me di cuenta de que nunca iba a ser suficiente. Pensé que podría arruinarlo y sentirme bien por ello, pero una parte de mí, una parte estúpida y patética de mí, comenzó a creer la fantasía. Que él cambiaría, que me amaría. Negó con la cabeza, una lágrima finalmente escapando de detrás de las gafas de sol. Al verla, lo entendí. Yo era solo daño colateral en una guerra que él ha estado librando consigo mismo toda su vida. Bueno, el daño está hecho. Ahora es su turno de pagar. Rebeca Fernández deslizó la unidad en su bolso. Sabrá que fuiste tú. Que lo sepa, dijo Lucía, una extraña sensación de paz apoderándose de ella. Mi nombre ni siquiera es Lucía Reed. Hará su verificación de antecedentes y encontrará un fantasma. Para cuando tu historia salga a la luz, me habré ido. Mi hermano está siendo trasladado a un nuevo centro, bajo un nuevo nombre, pagado con la indemnización que Esteban me dio. Todo lo que queda es quemar su reino hasta los cimientos. Se puso de pie, apretando el cuello de su abrigo. Ya no era solo una amante o una vengadora. Era algo más, algo forjado en el dolor y el engaño. Había sacrificado un año de su vida, su identidad, su propio sentido de sí misma. Todo por este momento. No era una victoria, era una detonación. Y ella se alejaba de la zona de explosión. Mientras Lucía salía de la cafetería y desaparecía en el anonimato de la ciudad, Rebeca Fernández se sentó un momento más. Tenía su historia, una historia de codicia, traición y una espectacular caída en desgracia. Pero también tenía un nuevo e inesperado hilo. Lucía había mencionado a Julián Cruz. Fue realmente una coincidencia que el hijo del hombre al que Roberto Vargas destruyó estuviera ahora con la exesposa del hombre que ella estaba a punto de arruinar? ¿O se estaba jugando otro juego, incluso más profundo? La historia de la caída de Esteban Vargas estaba a punto de volverse mucho más complicada. El mundo se rompió un martes. Esteban estaba en una reunión, proyectando una confianza que no sentía, cuando su teléfono comenzó a vibrar violentamente sobre la mesa. Era su jefe de relaciones públicas, luego su abogado principal, luego el presidente de su junta. Se excusó, un nudo frío de temor apretándose en su estómago. Hizo clic en el enlace que su jefe de relaciones públicas había enviado. El titular de ProPublica era crudo. Industrias Vargas, por dentro del fraude de Wexler. Documentos de un denunciante revelan robo de pensiones y engaño a accionistas. El artículo era una obra maestra de la destrucción periodística. Exponía todo el esquema, con memorandos escaneados y extractos de correos electrónicos. Detallaba, con fría precisión,
cómo él había tergiversado deliberadamente los pasivos de pensiones de Wexler, clasificándolos como un costo potencial futuro en lugar de una deuda existente. Un acto de fraude contable diseñado para engañar a su propia junta y a sus accionistas. Y presentaba una entrevista anónima y desgarradora con un ex empleado de Wexler cuya familia ahora estaba en la miseria, pero el golpe de gracia fue la fuente. El artículo afirmaba que el denunciante era un confidente personal cercano de Esteban, que había desarrollado conciencia después de presenciar su insensible desprecio por la vida humana. Lucía. Tenía que ser Lucía. Su jefe de seguridad, Ben, lo confirmó un momento después. El nombre Lucía Reed es un alias. El número de la seguridad social es falso. Las tarjetas de crédito están vinculadas a sociedades pantalla. Es un fantasma, Esteban. Quien quiera que sea, te engañó desde el principio. Se tambaleó de regreso a su oficina. Las paredes de cristal se sentían como si estuvieran presionando sobre él. Estaba arruinado. La CNMMBB, Comisión Nacional del Mercado de Valores, lanzaría una investigación antes del almuerzo. La Junta pediría su cabeza. Las demandas se amontonarían como nieve en una ventisca. Y luego vio la segunda parte de la historia. Un recuadro que Rebeca Fernández había agregado claramente para un impacto máximo. Una historia de dos magnates. Mientras el imperio Vargas se desmorona, Cruz se levanta. La pieza contrastaba sutilmente sus tácticas fraudulentas y destructivas con las inversiones éticas y a largo plazo de Julián Cruz. Incluso mencionaba de pasada la vieja historia de cómo Industrias Vargas había destruido Cruz Logística décadas atrás. No sacaba una conclusión. No tenía que hacerlo. Pintaba un cuadro de justicia dinástica, de karma entregado a través de las generaciones. Se desplomó en su silla, derrotado. Había sido engañado, no solo por Lucía, sino por todos ellos. Esto era una sinfonía de destrucción, y él había sido el director despistado. Su línea privada sonó. El identificador de llamadas decía Cota Cruz. Esteban lo miró fijamente por un largo momento antes de responder. No le quedaba nada que perder. «Hola, Julián. Esteban». La voz de Cruz era fresca y tranquila, sin rastro de regodeo. «Me imagino que estás teniendo una mañana difícil». «Tú hiciste esto», Esteban jadeó. «Tú y ella. Me tendiste una trampa». «Te tendiste una trampa a ti mismo, Esteban», lo corrigió Julián suavemente. «Tu padre construyó un imperio sobre la tierra quemada, y tú intentaste hacer lo mismo. Pero el mundo ha cambiado. Hombres como tú, hombres como tu padre, se han convertido en dinosaurios. Una nueva era de hielo se acerca para ustedes. Y tú eres el asteroide», dijo Esteban con amargura. «No. Solo soy un hombre que cree en construir cosas en lugar de romperlas», dijo Julián. «Llamo por dos razones. Primero, como cortesía profesional, mi firma hará una oferta pública de adquisición por las acciones de Industrias Vargas esta tarde. Al precio de saldo al que se negociarán, espero que tengamos una participación de control al final de la semana. Mi primer acto como presidente será reinstaurar el fondo de pensiones de Wexler, en su totalidad». La humillación fue absoluta. Cruz no solo se estaba quedando con su compañía, la estaba santificando, limpiándola de los pecados de Esteban. «¿Y la segunda razón?», preguntó Esteban, su voz apenas un susurro. «Natalia», dijo Julián, y su tono se suavizó casi imperceptiblemente. «Ella no tuvo nada que ver con esto. No sabía nada sobre el artículo, nada sobre la denunciante. La verdad es que al principio sí la busqué. Tu padre me quitó todo de mi familia.
No mentiré, y diré que la idea de la venganza no era atractiva. Pensé que ella podría ser un arma que podría usar contra ti. Hizo una pausa, pero luego la conocí, y me di cuenta de que no era un arma. Es una mujer brillante, amable y resiliente, que merecía algo mejor que ser un peón en mi juego o una víctima en el tuyo. Mis sentimientos por ella se volvieron muy reales, muy rápido. Esto, lo que sucedió hoy, se puso en marcha mucho antes de que la conociera. Pero te estoy pidiendo ahora, de hombre a hombre, que la dejes fuera de esto. No la arrastres a tu lío. No la contactes. No la culpes. Ha sufrido bastante por el nombre Vargas. Déjala tener su paz. Era la derrota definitiva. Su rival no solo lo había vencido en los negocios, se había probado a sí mismo como el mejor hombre. Había visto a Natalia por quien era, mientras que Esteban solo la había visto como una extensión de sí mismo. «Ella está esperando un hijo tuyo, ¿verdad?», preguntó Esteban, la pregunta sabiendo a ceniza. Hubo un largo silencio al otro lado. «No», dijo Julián finalmente, su voz tranquila. «Ella no lo está. El bebé es tuyo, Esteban». De un último y desesperado intento de reconciliación, unas semanas antes de que el divorcio fuera definitivo. Ella iba a decírtelo, pero luego se enteró de Lucía con certeza. Decidió que preferiría criar al niño sola que con un hombre al que ya no podía respetar. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire se escapó de los pulmones de Esteban. Su hijo. No el de Julián, el suyo. El legado que pensó que había perdido, la vida que había tirado. Era suyo todo el tiempo. Ella no te quiere en su vida, Esteban. La voz de Julián era firme, pero no cruel. Pero ese niño merece un padre. Si puedes convertirte en un hombre digno de ese título. Bueno, eso depende de ti. Adiós. La línea se cortó. Esteban se sentó en el silencio resonante, la ciudad brillando ajena fuera de su ventana. Había perdido su compañía, su reputación, su amante y a la mujer que ahora se daba cuenta de que siempre había amado. Pero en los humeantes escombros de su vida, una verdad única, aterradora y sagrada permaneció. Iba a ser padre. Su redención, si es que era posible, no se encontraría en una sala de juntas o en un balance. Se encontraría en el desafío tranquilo, inmenso y aterrador de ganarse el camino de regreso, no a la vida de Natalia, sino a la vida del niño que nunca supo que tenía. La guerra había terminado. La rendición acababa de comenzar. Una semana después, el nombre Industrias Vargas era historia. El letrero del edificio ya estaba siendo reemplazado con el discreto y elegante logo de Cruz Holdings. El ciclo de noticias financieras había pasado, dejando el espectacular fracaso de Esteban como una noticia vieja, una historia de advertencia para una nueva generación de titanes. Esteban estaba en su ático, un lugar que ahora se sentía como un mausoleo dorado. Los muebles minimalistas, el arte caro, las vistas expansivas, todo se sentía vacío. Los accesorios de una obra cuya función había terminado. Había sido forzado a renunciar como director ejecutivo. Su paquete de indemnización, despojado por las cláusulas de recuperación relacionadas con la investigación de fraude. Todavía era un hombre rico, pero su imperio se había ido. Su nombre era tóxico. No había contactado a Natalia. Las palabras de Julián y su propia vergüenza habían sido un poderoso elemento disuasorio. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría comenzar a disculparse por una traición tan profunda que había remodelado toda su vida? En su lugar,
Hizo lo único que nunca había hecho antes. Miró hacia adentro. Comenzó a ver a un terapeuta, una mujer mayor, y severa que no se creía ninguna de sus excusas. Se sentó en un silencio estéril, obligado a confrontar al hombre en el que se había convertido. Una imitación vacía de su padre despiadado. Un hombre tan aterrorizado por la conexión emocional que destruía cualquier posibilidad de ella. Aprendió sobre las primeras luchas de su padre, la desesperación que había forjado su crueldad. Aprendió sobre la tranquila infelicidad de su propia madre, su retirada al trabajo de caridad, como una forma de equilibrar las balanzas kármicas de la vida de su marido. Comenzó a entender que no era solo un mal hombre, era un producto de un sistema roto, una jaula dorada de expectativas y negligencia emocional. No era una excusa, le taladró su terapeuta, pero era un contexto. Una tarde, llegó un paquete. Era un simple sobre de Manila sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel y la unidad USB que Lucía le había dado a la reportera. La nota era breve, mecanografiada. Esteban. Esta es la unidad original. La reportera tiene su copia. Sé sobre la familia Cruz. Sé lo que hizo tu padre. Esto nunca se trató solo de mi hermano. Se trataba de todas las personas sobre las que tú y tu padre pasasteis por encima. Cosechaste lo que sembraste. Pero también te vi con tu esposa. Vi que no eras pura maldad. Solo eras débil. La unidad contiene todo. No solo sobre Wexler, sino sobre otras cosas más pequeñas. Cosas que la reportera no usó. Cabos sueltos. Si eres inteligente, se lo darás a los investigadores de la CNMV. Divulgación completa. Un primer paso. Quizás un día tu hijo no tenga que avergonzarse de tu nombre. Verás, él se quedó mirando la nota. Lucía, o quien quiera que fuera, le había dado una opción. No un indulto, sino una oportunidad de elegir la naturaleza de su castigo. Podía luchar, tratar de esconder cosas y ser aplastado lenta y dolorosamente por el sistema legal. O podía rendirse por completo. Podía tomar el control de su propia destrucción. Llamó a su abogado. Quiero hacer un trato. Cooperación total. Me declaro culpable de todos los cargos. Su abogado estaba atónito. Esteban, podemos luchar contra esto. Podemos mitigar. No, dijo Esteban, su voz más clara y tranquila que en años. No más luchas. Es hora de pagar la deuda. El proceso legal fue brutal. Fue públicamente vilipendiado. Perdió amigos, aliados y los últimos vestigios de su estatus social. Pero con cada activo que firmaba, con cada admisión condenatoria que hacía, una extraña ligereza comenzó a asentarse en su alma. Estaba desmantelando la prisión que su padre había construido para él. Ladrillo a ladrillo, dolorosamente. 3 meses después, Esteban se sentó en una sala de espera estéril. No era una oficina de abogados, ni una sede corporativa. Era un centro de mediación en terreno neutral, elegido por la abogada de Natalia. Las paredes eran de un reconfortante beige anónimo. El arte era insulso e inofensivo. Era una habitación diseñada para ceses de fuego y tratados. La puerta se abrió, y ella entró. Natalia estaba más embarazada ahora. Su vientre una hermosa y orgullosa curva bajo un suéter gris simple. Su rostro estaba sin maquillaje, su cabello recogido en una simple cola de caballo. Se veía cansada, pero serena. Estaba sola. No había Julián. No había abogados. Se sentó en la silla frente a él. La mesa entre ellos se sentía como un vasto y vacío abismo.
Mi abogada desaconsejó esto, dijo ella, su voz uniforme. Pero yo necesitaba hacerlo. Por mí y por este bebé. Colocó una mano protectora en su estómago. Natalia. Yo. Comenzó él. Las miles de disculpas que había ensayado muriendo en sus labios. Todas sonaban patéticas, inadecuadas. Antes de que digas algo, lo interrumpió, levantando una mano. No estoy aquí por una disculpa. He leído sobre lo que has hecho, cooperando con la CNMBB, estableciendo un fondo de restitución para los empleados de Wexler de tu propio bolsillo. No digo que te absuelva, pero es un comienzo. Él solo asintió, incapaz de hablar. Estoy aquí para establecer los términos, Esteban, dijo ella, su voz ganando fuerza. Este es nuestro hijo, y no le negaré un padre, pero tu paternidad será bajo mis términos. Habrá un fideicomiso, gestionado por un tercero neutral, para los gastos del niño. No tendrás control financiero directo. Tendrás derechos de visita, comenzando de forma pequeña, supervisada, y solo si continúas tu terapia y te mantienes en este nuevo camino. Nunca hablarás mal de Julián, quien ha sido un apoyo para mí. Y nunca, jamás, harás que este niño se sienta como un peón en algún juego entre nosotros. Tu papel es simple: ser un padre. Nada más. Era una rendición completa y total. Y era más de lo que merecía. De acuerdo, susurró él, la palabra pesada con lágrimas no derramadas. De acuerdo, Natalia, lo que tú digas. Ella pareció sorprendida por su inmediata capitulación. Claramente había venido preparada para una pelea, para que el viejo Esteban emergiera. Ver esta versión rota y humilde de él pareció desarmarla. Por primera vez, un destello de algo más que ira o lástima cruzó su rostro. Era un fantasma de la vieja calidez, un destello de la mujer que una vez había amado al hombre que se suponía que debía haber sido. ¿Por qué, Esteban?, preguntó ella, su voz suavizándose. ¿Por qué lo hiciste todo? Las mentiras, el romance, los tratos. Él la miró, y por primera vez le dijo la verdad absoluta y sin adornos. Porque fui un cobarde, dijo, su voz quebrándose. Estaba aterrorizado de no poder ser el hombre que merecías, el marido, el padre. Estaba aterrorizado de ser como él. Gesticuló vagamente al fantasma de su propio padre. Así que en lugar de intentarlo y fracasar, huí. Lo hice estallar a propósito, porque quemarlo se sentía más poderoso que admitir que tenía miedo. Elegí a Lucía porque ella no me pedía que fuera mejor. Solo me pedía que fuera rico. Era más fácil. Las lágrimas ahora corrían por su rostro, lágrimas calientes de vergüenza y arrepentimiento. Fue lo más cobarde que he hecho en mi vida. Y lo siento muchísimo, Natalia. No solo por lastimarte, sino por no ser lo suficientemente valiente para amarte correctamente. Natalia lo miró, sus propios ojos brillando. No se acercó a él. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se sentó allí y fue testigo de su confesión, dándole la dignidad de su atención. Se puso de pie lentamente. El bebé es una niña, dijo suavemente. Doy a luz en 6 semanas. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya para finalizar el papeleo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo, su mano en el pomo. Adiós, Esteban. Él la vio irse. La palabra adiós, resonando en la sala silenciosa. No era el final que él habría escrito. No hubo una reconciliación dramática, ni promesa de una segunda oportunidad. Su historia de amor había terminado, pero mientras se sentaba allí, despojado de su orgullo y su imperio, se dio cuenta de que esto no era un final.
era un comienzo. El comienzo de un largo y difícil camino para convertirse en un hombre del que su hija algún día, tal vez, pudiera estar orgullosa. Había perdido el mundo, pero se le había dado la oportunidad de salvar un pequeño pedazo de su propia alma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. Y así, la jaula dorada de Esteban Vargas se hizo añicos, dejándolo en las ruinas de una vida que pensó que quería. Su viaje está lejos de terminar. Una dolorosa subida cuesta arriba hacia una redención que quizás nunca sea completamente suya. ¿Puede un hombre realmente cambiar? ¿O estamos destinados a repetir los pecados de nuestros padres? ¿Qué significa realmente pagar por nuestros errores? Esta historia es un testimonio del hecho de que nuestros mayores fracasos a veces pueden conducir a nuestros comienzos más profundos. El camino para convertirse en un padre digno será largo y arduo para Esteban, una batalla tranquila librada lejos de los titulares. Si esta historia de traición, motivos ocultos y la difícil búsqueda de la redención te ha conmovido, por favor, dale a me gusta y compártelo con alguien que aprecie una historia con profundidad y complejidad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo drama emocionante. Espero que esta versión cumpla con todas tus expectativas. Si tienes alguna otra petición o quieres que hagamos algo más, no dudes en decírmelo.